Algunos nombres y detalles de esta historia han sido modificados en aras del anonimato y la confidencialidad. No todas las fotos fueron tomadas en el lugar de los hechos. El 15 de septiembre de 2015, a las 9:14 de la mañana, la puerta de la comisaría de policía de Silva, en el condado de Jackson, se abrió, dejando entrar una fría ráfaga de viento y olor a hojas podridas. Un hombre se acercó a la recepción, una visión que dejó helados a los agentes. Iba descalzo, tenía la piel cubierta de llagas, y las llagas le cubrían los huesos, y la barba enmarañada le llegaba al pecho. Un trozo de cuerda sucia colgaba del cuello del desconocido, profundamente incrustado en su carne. No dijo ni una palabra, solo puso un papel arrugado y sucio sobre la mesa, delante del policía, con mano temblorosa. Era un viejo aviso con las palabras «desaparecido» y una fotografía de dos gemelos sonrientes. El policía reconoció aquella mirada. Ante él estaba Christopher Hayes, uno de los hermanos que habían desaparecido sin dejar rastro en las montañas hacía 3 años y 3 meses, y que hacía tiempo que se consideraba muerto, pero había regresado solo. El 14 de junio de 2012, a las 8:30 de la mañana, la vida en la pequeña ciudad de Franklin, Carolina del Norte, transcurría como de costumbre. En el café de carretera, Rusty Skillet, que olía a tocino frito y café barato, 2 jóvenes estaban sentados en una mesa de la esquina. Eran 2 hermanos gemelos, Christopher y William Hayes. Tenían 25 años y destacaban entre los clientes habituales del local por su complexión atlética y su concentración. No eran los típicos turistas de ciudad que se toman las montañas a la ligera. Christopher trabajaba como paramédico en la ciudad de Charlotte y se enfrentaba a diario a situaciones de crisis. Y William era ingeniero civil, apasionado de los triatlones y con una resistencia de hierro. La camarera que le sirvió aquella mañana recordaría más tarde en su testimonio que los hermanos pidieron raciones dobles de una tortilla, sabiendo que necesitarían mucha energía. Mientras se cocinaba la comida, pusieron sobre la mesa un detallado mapa topográfico de la zona. Los testigos oyeron a William señalar las líneas azules del papel mientras hablaba de las fuentes de agua de la ruta. Su plan parecía claro y seguro. Una excursión de 3 días por un tramo del Sendero de los Apalaches. Pretendían llegar a la torre de observación del monte Weserbold, pasar allí la noche y regresar por otra ruta. A las 9:40 de la mañana, los hermanos salieron del café, subieron a su Ford Mustang azul oscuro con motor V6 y se dirigieron hacia las montañas. Las cámaras de videovigilancia de las afueras de la ciudad grabaron por última vez su coche dirigiéndose hacia una carretera forestal. El punto final de su ruta sobre ruedas era un aparcamiento cercano al paso de Vallavold, un popular destino turístico con impresionantes vistas de crestas densamente boscosas. Salieron del coche, se echaron las mochilas al hombro y desaparecieron en la espesura verde. La primera llamada de alarma se produjo el 16 de junio. Según lo acordado, los hermanos debían llamar a su madre para informarle de que habían completado la excursión, o al menos de que estaban en contacto. Pero el teléfono estaba en silencio. El 17 de junio la situación se volvió crítica. Christopher no acudió a trabajar a su turno previsto en el hospital. Sus compañeros sabían que nunca había faltado al trabajo sin un buen motivo, así que se pusieron inmediatamente en contacto con su familia. El 18 de junio de 2012, el Departamento de Policía del Condado de Macon inició una investigación formal. Los agentes de la patrulla llegaron al aparcamiento cercano al paso de Vallavold a las 11:15. El Ford azul oscuro estaba aparcado donde los hermanos lo habían dejado 4 días antes. El coche estaba cerrado, las ventanillas estaban intactas y no había señales de robo o forcejeo. Sin embargo, durante la inspección del interior, los agentes encontraron un detalle que planteaba dudas. Bajo el asiento del conductor estaba la cartera de William Hayes, con documentos y dinero en efectivo. Parecía una simple distracción o una reunión espontánea, pero los detectives experimentados sabían que la gente rara vez se adentra en la naturaleza sin documentos, sobre todo los que están tan preparados como los hermanos Hayes. La operación de búsqueda que comenzó el 19 de junio fue una de las mayores de la región. Guardas del Servicio de Parques Nacionales, adiestradores de perros y docenas de voluntarios peinaron el Sendero de los Apalaches y el cinturón verde adyacente en un radio de 16 kilómetros. El bosque de esta parte de las montañas era denso y traicionero. Muros de rododendros, barrancos profundos y laderas rocosas podían ocultar cualquier cosa. Los rescatadores trabajaban 12 horas al día, comprobando cada arbusto y grieta. El tercer día de búsqueda activa, el 21 de junio, el grupo que trabajaba en el sector de difícil acceso recibió una señal por radio. Un perro de búsqueda adiestrado en el olor de Christopher captó el rastro. El perro guió a los rescatadores lejos de la ruta de senderismo, adentrándose en el bosque, donde no había rutas marcadas. A 8 kilómetros de donde debían ir los hermanos según el plan, el perro se detuvo en un matorral denso.
Entre los helechos y las hojas caídas, había una única zapatilla de Trekking Merrell. Los familiares confirmaron que la zapatilla pertenecía a Christopher. El hallazgo resultó espeluznante, no por el hecho de su presencia, sino por el estado de la zapatilla. Los cordones no se habían desatado ni desgarrado por la fuerza de un tirón, sino que habían sido cortados limpiamente con un objeto afilado. En el interior del zapato, los forenses encontraron restos secos de sangre que, según los análisis de ADN, pertenecían a Christopher. Nada más. Las maderas de alrededor estaban limpias, como si alguien las hubiera limpiado a fondo. Ni rastro de un segundo zapato, mochilas, ropa o cadáver. Los perros dieron vueltas en el lugar, pero el rastro terminó tan repentinamente como si los hermanos hubieran sido levantados en el aire. En julio de 2012, se interrumpió la fase activa de la búsqueda. La versión oficial de la policía fue el ataque de un animal salvaje, un oso o un puma, o una caída en una de las muchas grietas profundas que salpican la cresta. Pero ningún oso puede cortar los cordones de unas botas. Este detalle no tranquilizó al detective encargado del caso, porque indicaba que en este bosque había un depredador mucho más peligroso que el animal. El 15 de septiembre de 2015, a las 9:14 de la mañana, el silencio rutinario de la comisaría de policía de Silva, en el condado de Jackson, se vio roto por el sonido de una puerta automática que se abría con un pesado zumbido mecánico. El agente de guardia que estaba rellenando los informes para el turno de noche ni siquiera levantó la vista, esperando ver a un residente local con una queja sobre aparcamiento o sobre ruidos vecinales. Pero lo primero que entró en la habitación no fue una persona, sino un olor pesado y nauseabundo. Una mezcla de hojas podridas, cadáveres sin lavar desde hacía mucho tiempo, infección y tierra húmeda. Cuando el agente levantó por fin la vista, su mano se llevó instintivamente a la funda, pero se quedó a medio camino. Lentamente, como en un sueño, una criatura que difícilmente podía llamarse humana se acercaba al mostrador. Era un hombre, pero su aspecto provocaba un horror primitivo. Su piel, cubierta de una capa de suciedad y abrasiones, estaba tan estirada sobre sus huesos que su rostro parecía una calavera. Una enmarañada barba gris rojiza le llegaba hasta el pecho, ocultándole el cuello. Sus ropas consistían en trozos de arpillera toscamente cosidos, sujetos a su cuerpo con cuerdas caseras hechas de fibras vegetales. Alrededor del cuello del desconocido había un trozo de cuerda sucia de nylon, que había cortado profundamente la carne inflamada, dejando una marca oscura y carmesí que parecía un collarín. El hombre se detuvo ante el cristal que separaba la unidad de guardia del vestíbulo. Le temblaban las manos con un escalofrío fino e incesante. Tenía llagas supurantes en las falanges de los dedos y las uñas rotas hasta la raíz. No dijo ni una sola palabra. En lugar de hablar, solo le salía de la garganta un resuello seco y silbante. Los médicos descubrirían más tarde que sus cuerdas vocales se habían atrofiado por el silencio prolongado o se habían dañado deliberadamente. Con mano temblorosa, sacó algo de entre los pliegues de sus harapos y lo apretó contra el cristal. Era un trozo de papel arrugado, sucio y plastificado. A pesar de la suciedad y los arañazos del plástico, los agentes reconocieron el documento. Era el cartel oficial de Se Busca, que había estado colgado en el puesto de información al comienzo de la ruta de senderismo hacía 3 años. Bajo el encabezamiento Desaparecido, 2 jóvenes gemelos sonreían. El agente miró de la foto al muerto viviente que había tras el cristal y sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Ante él estaba Christopher Hayes, el paramédico que había desaparecido hacía 3 años y 3 meses. Había regresado del olvido, pero había regresado solo. Mientras los agentes corrían hacia el pasillo para administrar los primeros auxilios, Christopher hizo otro movimiento. Un pequeño objeto de plástico cayó del bolsillo de sus pantalones de saco, confeccionados toscamente, y golpeó el suelo de baldosas con un ruido sordo. Era un navegador GPS portátil Garmin, un modelo antiguo y macizo que hacía tiempo que estaba descatalogado. El aparato estaba envuelto en cinta adhesiva transparente para mantener la tapa trasera en su sitio. Uno de los detectives lo levantó con cuidado. La pantalla parpadeaba y brillaba con una tenue luz verde. Las pilas estaban a punto de descargarse. Solo había un punto activo almacenado en la memoria del aparato. Tenía un nombre corto pero aterrador: Brad. Las coordenadas señalaban un punto de la zona de Tellico Gap, una sección salvaje del bosque a la que ni siquiera conducían los senderos de los animales. 11:40. El equipo combinado de policía y fuerzas especiales estaba en camino. El terreno era tan difícil que el grupo tuvo que recorrer los últimos 3 kilómetros a pie, atravesando un muro de rododendros y escalando empinadas laderas rocosas. El bosque estaba tranquilo, anormalmente tranquilo. No había canto de pájaros,
solo el sonido del viento en las copas de los árboles. A las 12:15, las fuerzas especiales llegaron a un pequeño claro, cuyo centro estaba ocupado por un viejo roble partido por un rayo. Su tronco negro y quemado destacaba sobre el verde follaje. Pero lo que había en él hizo detenerse incluso a los agentes experimentados. Un esqueleto colgaba a 3 metros de altura, mirando hacia la lejana ciudad. No era un ahorcamiento corriente. Lo que quedaba de William Hayes estaba literalmente incrustado en un árbol. Sus brazos y piernas estaban separados y sujetos al tronco con alambre de espino oxidado que envolvía repetidamente los huesos, creciendo en ellos. Grandes soportes metálicos de construcción fijaban las costillas y la pelvis directamente a la madera. Parecía un espantapájaros grotesco y terrorífico creado por una imaginación enferma para ahuyentar a los huéspedes no invitados. La ropa del esqueleto estaba casi completamente descompuesta. Pero había un letrero en el pecho, en un trozo de alambre. Estaba burdamente tallado en un trozo de corteza de árbol, y las letras que contenía estaban quemadas con metal caliente. La inscripción decía, muestra número 1. No superó la selección. El viento mecía el letrero y golpeaba suavemente contra las costillas blanqueadas, marcando un ritmo espeluznante en el silencio sepulcral del bosque. Queridos amigos, antes de seguir sumergiéndonos en esta truculenta historia, quiero pediros una cosa importante. Por favor, haz clic en el botón de suscripción, dale a me gusta a este video y escribe cualquier comentario. Solo os llevará unos segundos, pero es vital para el canal. Los algoritmos de YouTube funcionan de tal manera que es tu actividad la que ayuda a promocionar este contenido para que lo vea el mayor número de personas posible. Tu apoyo nos permite seguir contando las historias que no pueden ser silenciadas. Volvamos ahora a los sucesos del Hospital del Condado de Jackson. Aquella tarde, Christopher Hayes fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos de un hospital local. El equipo de médicos de guardia, que se había acostumbrado a ver víctimas de accidentes de coche y caídas desde pendientes a lo largo de los años de trabajo en la región montañosa, se quedó mudo de asombro cuando los paramédicos cortaron los restos de la ropa casera del paciente. Lo que se ocultaba bajo la arpillera sucia no parecía el cuerpo de una persona viva, sino un mapa de tortura. El médico jefe de turno anotaría más tarde en el protocolo que en sus 30 años de práctica, nunca había visto nada parecido en una persona viva. Durante el examen inicial se registraron en el cuerpo de Christopher más de 40 cicatrices de distintos grados de antigüedad y cicatrización. Era una crónica del dolor pintada en su piel. En las pantorrillas y los muslos se veían claramente cicatrices profundas y desgarradas de grandes mordeduras de perro. Los bordes de las heridas eran desiguales, lo que indicaba que la carne había sido arrancada a trozos. En los antebrazos y el pecho, los médicos contaron una docena de cortes de cuchillo. Algunos eran superficiales, como si alguien hubiera estado jugando. Otros eran profundos y afectaban al tejido muscular. Pero los más horripilantes eran los característicos hematomas y aplastamientos de tejidos blandos en los tobillos, que solo dejan los arcos de acero de las trampas de caza. Los traumatólogos prestaron especial atención a la pierna izquierda del paciente. Estaba deformada y doblada en un ángulo antinatural. Una radiografía mostró una fractura antigua y complicada de la tibia, que se había fusionado sin ninguna intervención médica. Los huesos se habían unido incorrectamente, formando una articulación falsa que causaba al hombre un dolor insoportable a cada paso y explicaba su grave cojera. Sin embargo, el descubrimiento más aterrador estaba aún por llegar. Cuando estaban colocando a Christopher boca abajo para tratar las úlceras de decúbito de la espalda, a una enfermera se le cayó una bandeja de instrumental. Toda la espalda del demacrado hombre, desde los omóplatos hasta la parte baja de la espalda, estaba tatuada. No era obra de un artista de salón. El dibujo estaba burdamente hecho, probablemente con una aguja de coser corriente y una mezcla de tinta y ceniza. Las líneas estaban curvadas, inflamadas, y en algunos lugares convertidas en cicatrices. Era un diagrama, un mapa esquemático del terreno montañoso, dividido en sectores. En la parte superior de su espalda estaba la inscripción Zona 1, en el centro, Zona 2, y en la parte inferior, cerca del coxis, la palabra fin estaba grabada en letras torcidas. Christopher no era solo un prisionero, era un tablero de juego viviente. Solo un día después, cuando el estado del paciente se estabilizó, se permitió la entrada en la sala a un psicólogo y a un investigador. Christopher seguía sin poder hablar. Estaba tumbado, inmóvil, mirando a un punto del techo, y se estremecía ante cualquier ruido fuerte, ya fuera el chirrido de un carrito en el pasillo o el sonido de un aparato de aire acondicionado en marcha. La psicóloga, al darse cuenta de que el contacto verbal era imposible, le entregó una pizarra blanca y un rotulador negro. Le pidió suavemente que intentara escribir el nombre de la persona que lo había hecho. La mano de Christopher temblaba tanto que el rotulador resbaló varias veces de la superficie lisa. Respiraba con dificultad, jadeante,
y se le estaba formando un sudor frío en la frente. Parecía que la mera mención de aquel hombre le causaba dolor físico. Finalmente, escribió 2 palabras, presionando el rotulador con tanta fuerza que crujió. Apareció un nombre en la pizarra: Terry Barker. Los detectives introdujeron inmediatamente el nombre en las bases de datos federales y locales. El resultado de la búsqueda hizo que el equipo de investigación se diera cuenta de que no estaban tratando con un sádico cualquiera, sino con un profesional. El expediente sobre Terry Barker se leía como la biografía de un hombre nacido para la guerra, pero que eligió hacer la guerra contra civiles. 48 años. Antiguo instructor de supervivencia de una empresa militar privada. Su expediente personal tenía un sello rojo de despido de hacía 10 años con la mención por crueldad excesiva e inestabilidad mental. Los informes indicaban que Barker se excedía repetidamente en su autoridad durante el entrenamiento de reclutas, rompiendo los dedos a los cadetes por errores de orientación y utilizando la violencia psicológica para llevar a la gente a crisis nerviosas. Tras su despido, intentó trabajar como guarda forestal en una reserva natural, pero también fue expulsado de allí, esta vez por caza furtiva y comportamiento sospechoso. Durante los últimos 6 años no ha habido ninguna información oficial sobre Terry Barker. No pagaba impuestos, no tenía domicilio registrado ni utilizaba tarjetas bancarias. Se convirtió oficialmente en un fantasma. La policía se dio cuenta de que todo el tiempo que Christopher y William habían estado desaparecidos, habían estado en manos de un hombre que lo sabía todo sobre la supervivencia en la naturaleza. Barker no solo se escondía en las montañas, las convirtió en su propia tierra, y el tatuaje de la espalda de Christopher insinuaba que su estancia allí formaba parte de algún tipo de escenario perverso. Cuando el detective mostró la foto de Barker a Christopher, los dispositivos de control de la frecuencia cardíaca de la sala se activaron. La frecuencia cardíaca del paciente saltó a un nivel crítico y había un horror animal en sus ojos. Pero lo más inquietante era que el expediente de Barker incluía una especialización: organización de carreras tácticas de obstáculos en terreno montañoso. Hasta el tercer día en cuidados intensivos, cuando la inflamación de la laringe había remitido un poco, Christopher Hayes no pudo emitir sus primeros sonidos. No era una voz completa, sino más bien un susurro seco y mecánico, como el crujido de las hojas secas sobre el asfalto. El detective Thorne, que estaba de guardia junto a la cama, encendió inmediatamente su grabadora. Las 4 horas siguientes serían las más difíciles para el equipo de investigación en la historia del condado. Lo que les contó el hermano superviviente hizo que los experimentados agentes se sintieran fríamente horrorizados, porque la realidad era más aterradora que cualquier ficción. Según el testimonio de Christopher, su excursión no terminó con un trágico accidente ni con una caída por un precipicio. No se perdieron. Les estaban persiguiendo. El 14 de junio de 2012, cuando los hermanos abandonaron el sendero principal para buscar una fuente de agua, no oyeron ningún disparo. Terry Barker no utilizó armas de fuego para no llamar la atención de otros excursionistas. Utilizaba un rifle de aire comprimido con dardos rellenos de un potente tranquilizante veterinario. Todo lo que Christopher pudo recordar fue un suave silbido, un fuerte pinchazo en el cuello y a William, que caminaba delante de él, cayendo silenciosamente de bruces sobre la hierba. El mundo se apagó en cuestión de segundos. Cuando los hermanos recobraron el conocimiento, esperaban ver un sótano o una habitación oscura, típica de los secuestradores. Pero vieron el cielo. Estaban en un profundo cañón natural rodeado de escarpados acantilados de más de 15 metros de altura. Era una trampa natural que Barker había convertido en una prisión de alta tecnología. El perímetro del cañón estaba delimitado por una doble hilera de malla metálica. Christopher, que tenía formación técnica, se dio cuenta enseguida de que la valla estaba electrificada. Podía oír el zumbido característico del transformador. El sistema funcionaba con paneles solares camuflados y un generador de gasolina que solo se encendía cuando hacía mal tiempo. Aquel lugar no era una prisión en el sentido clásico. Era un campo de pruebas. El lugar de experimentación privado de Terry Barker. El maníaco no ocultaba sus motivos. A través de altavoces montados en los árboles del perímetro, explicaba las reglas de su juego a sus hermanos. Barker se consideraba a sí mismo un filtro evolutivo y llamaba a sus acciones el curso del joven luchador. En su retorcida mente, la gente moderna se había vuelto demasiado débil, y solo los que podían pasar por el infierno merecían el derecho a vivir. Los hermanos Hayes se convirtieron en cadetes de una escuela de supervivencia en la que la propia muerte era la prueba. El cañón estaba lleno de trampas. No eran simples fosos, sino estructuras de ingeniería. Christopher describió campos de minas en los que, en lugar de minas vivas, se utilizaban paquetes explosivos caseros con clavos y sal,
diseñados para mutilar en lugar de matar al instante. Había fosas camufladas con estacas afiladas en el fondo y cables trampa que activaban mecanismos de caída de troncos. Barker les dejaba salir del refugio por la mañana y les hacía correr a lo largo de la ruta. Si se detenían, los perseguía con perros adiestrados. William duró exactamente un año. La tragedia ocurrió en junio de 2013, durante una de estas carreras. Iba corriendo delante, intentando desviar la atención de los perros de la cojera de su hermano, y no se dio cuenta de cómo brillaba el metal bajo una capa de hojas del año pasado. Una trampa para osos. Con sus viejas mandíbulas engrasadas con grasa animal, se cerró sobre su pierna, destrozándole el hueso de la espinilla. Christopher intentó soltar el resorte, pero el mecanismo estaba bloqueado. Barker no intervino. Observó desde su torre, tomando notas en su diario. Prohibió a Christopher que ayudara a su hermano, calificándolo de selección natural. Los 5 días siguientes fueron una agonía. La herida abierta se infectó. Se formó gangrena. Christopher describió cómo Guillermo ardía de fiebre, suplicando agua, y Barker solo anotaba la hora y los síntomas, como un técnico de laboratorio que observa a una rata. Cuando por fin se detuvo el corazón de William, la pesadilla no terminó. Barker hizo que Christopher arrastrara el cuerpo de su hermano hasta un viejo roble. Allí, utilizando una grapadora de construcción y alambre, el maníaco convirtió el cadáver en un material didáctico. Le dijo a Christopher: «Mírale, este es el precio de un error. Si no quieres que te cuelguen a mi lado, hazlo mejor». Fue entonces, mirando las cuencas vacías de los ojos de su hermano, cuando Christopher se dio cuenta de que la única forma de sobrevivir era dejar de ser humano y convertirse en lo que Barker quería que fuera: una bestia. Al final de su testimonio, Christopher, agotado por sus recuerdos, pidió agua. Cuando el detective se llevó el vaso a los labios, su hermano superviviente agarró de repente el brazo del agente con una fuerza inesperada. Sus ojos se abrieron de par en par y susurró un detalle que podría ser la clave para encontrar este infierno. Dijo que todas las mañanas, exactamente a las 6 antes de la sirena, oía un sonido muy concreto. No era el sonido del bosque ni el zumbido de un generador. Era un zumbido bajo y vibrante que procedía del subsuelo, como si una máquina gigante respirara bajo el vertedero. Y Christopher sabía exactamente lo que significaba ese sonido. La información sobre el zumbido bajo y vibrante proporcionada por su hermano superviviente era la pieza crucial del rompecabezas que le faltaba a la investigación. Los analistas del Departamento de Geodesia superpusieron el mapa de anomalías sonoras a antiguos esquemas mineros de mediados del siglo XX. Todos los vectores apuntaban al mismo punto: la zona de minas de mica abandonadas que se habían cerrado en los años 70 por falta de rentabilidad y riesgo de derrumbes. Era una zona muerta que los lugareños evitaban y estaba marcada en los mapas como zona de alto riesgo de derrumbamiento. La policía utilizó artillería técnica pesada. Se enviaron al cielo drones equipados con cámaras térmicas de alta resolución y escáneres láser LIDAR capaces de ver a través del denso follaje. Los primeros vuelos fueron infructuosos. El bosque parecía una sólida alfombra verde. Pero cuando los operadores cambiaron el espectro de exploración, en las pantallas de los monitores aparecieron formas geométricas claras, poco características de la vida salvaje. Eran líneas rectas de trincheras, cuadrados de tejados camuflados y, lo más importante, la radiación térmica de los pozos de ventilación procedentes del subsuelo. La base de Terry Barker estaba a 15 millas de la carretera asfaltada más cercana, en el corazón de un matorral impenetrable. La operación de captura estaba prevista para la mañana del 26 de septiembre de 2015. El equipo de asalto combinado de las Fuerzas Especiales del SBAT, reforzado por zapadores y adiestradores de perros, se situó en posición antes del amanecer. La aproximación a la instalación recordaba a atravesar un campo de minas en una zona de guerra. El bosque que rodeaba la base era antinaturalmente silencioso, y este silencio ponía los nervios de punta más que el fuego abierto. Había que comprobar cada paso con parpadores, ya que los detectores de metales eran inútiles debido al alto contenido de mica y hierro del suelo. A las 8:20 de la mañana, el silencio fue roto por una explosión ensordecedora y un grito de dolor. Uno de los oficiales de la avanzadilla, un zapador experimentado, había pisado un objeto camuflado bajo una capa de musgo. Era una primitiva pero eficaz mina antipersona a presión, conocida en el argot militar como pétalo. Barker la había fabricado con un recipiente de plástico y explosivos líquidos, por lo que era indetectable por los dispositivos. La explosión destrozó el pie del oficial y el avance del grupo se detuvo. Los médicos empezaron a evacuar al herido, y el comandante del grupo se dio cuenta de que el perímetro había sido minado caóticamente, sin ninguna lógica, para convertir la aproximación en una ruleta rusa. Cuando las fuerzas especiales atravesaron por fin el perímetro exterior y entraron en el campo, no encontraron resistencia. El campo de entrenamiento estaba vacío.
Desde el aire parecía un caos de árboles caídos, pero desde el suelo era un monstruoso diseño de ingeniería realizado por un maníaco. Bajo las copas de pinos centenarios había una red de trincheras, torres de observación y campos de entrenamiento. Todo estaba cubierto con redes de camuflaje de estilo militar. En los tejados de los barracones había paneles solares, cuyo ángulo cambiaba automáticamente con el movimiento del sol. El refugio principal era un búnker fortificado excavado en la ladera. La puerta principal estaba abierta de par en par, como si el propietario invitara a entrar a los huéspedes. Dentro olía a moho, aceite de armas y ese olor peculiar y dulzón que desprenden las habitaciones donde se han guardado cosas viejas durante mucho tiempo. Los rayos de las linternas tácticas arrancaban de la oscuridad estanterías con equipo perfectamente colocado, cajas de comida enlatada y bancos de trabajo para fabricar trampas. Pero el verdadero horror aguardaba en la habitación más alejada, que los operativos apodaron la sala de trofeos. En las mesas y estanterías había una colección monstruosa. No eran solo cosas, eran vidas. Docenas de mochilas de senderismo de colores, desde viejos modelos descoloridos por el sol de los años 90 hasta mochilas modernas de colores brillantes. En otra caja metálica, los investigadores encontraron una pila de documentos: pasaportes, carnes de conducir, tarjetas de estudiante, los estados de Georgia, Tennessee, Virginia, Carolina del Norte. Las fechas de nacimiento y desaparición abarcaban un periodo de más de 15 años. Barker no se limitó a matar a los hermanos Hayes. Los cazó durante años, borrando metódicamente a personas de la faz de la Tierra, y nadie relacionó las desapariciones entre sí. Una gran pizarra de corcho, similar a las que utilizan los detectives en las películas, pero con una lógica retorcida, ocupaba el centro de la pared. En él había pegadas fotos de las víctimas. La mayoría de ellas habían sido tomadas a escondidas, con teleobjetivo, antes del secuestro. En aparcamientos, cerca de cafeterías, al principio de los senderos. Debajo de cada foto había hojas con gráficos: tiempo de carrera, frecuencia cardíaca, umbral del dolor. La cara de William Hayes estaba tachada con un rotulador rojo en un dibujo entrecruzado. Al lado había una foto de Christopher, probablemente tomada en los primeros días de su cautiverio. Parecía asustado, pero aún no destrozado. Esta foto estaba rodeada por un círculo negro. Debajo de la foto, en la caligrafía de Barker, había una sola palabra: graduado. Los investigadores examinaron la habitación, registrando cada prueba, pero había tensión en el aire. Algo iba mal. El comandante del grupo de fuerzas especiales se acercó a la mesa donde había una taza de café sin terminar y la tocó con la mano enguantada tácticamente. Luego se quitó el guante y volvió a tocarla para asegurarse. La cerámica estaba caliente. Barker no había huido hacía unos días, cuando se enteró de la fuga de Christopher. Estaba aquí. Estaba aquí hacía una hora, cuando estalló la mina. Y ahora, en algún lugar de la oscuridad del pozo de ventilación que se adentraba en la montaña, se oía un crujido débil y rítmico, como en sonido de pasos lejanos. La taza de cerámica caliente sobre la mesa del búnker no era solo un rastro de descuido. Era un mensaje. Jerry Barker, un hombre que había vivido en el más absoluto secreto durante años, no dejaba huellas por accidente. El detective Thorne, mirando el vapor que aún se elevaba sobre el café negro, se dio cuenta de una terrible verdad. El maníaco había sabido que venían. Había estado esperando este momento desde la misma noche en que Christopher Hayes había hecho lo imposible. La investigación restablecería más tarde la cronología de la fuga. Christopher había conseguido robar un trozo de hoja de sierra 3 semanas antes de su fuga, escondiéndolo en la suela de sus zapatos caseros. Estaba esperando la tormenta perfecta. Aquella noche, mientras los truenos sacudían las montañas y un aguacero convertía la tierra en un pantano, Christopher cerró los cierres de la sección inferior de la valla. El rugido del trueno ahogó el raspado del metal. Barker no descubrió el agujero en el perímetro hasta por la mañana. Pero en lugar de perseguir al fugitivo como había hecho antes, el instructor se dio cuenta de que el juego había cambiado. Si uno de los cadetes se liberaba, traería consigo al ejército, y Barker empezó a prepararse para su última y más ambiciosa lección. Los rastreadores del grupo de fuerzas especiales encontraron el rastro original a 50 metros de la salida de ventilación norte del búnker. Eran huellas profundas y claras de botas militares pesadas del número 12. La profundidad de la huella indicaba que el objeto transportaba una cantidad importante de peso, probablemente armas y munición. El rastro no conducía hacia una carretera o un asentamiento donde fuera posible perderse entre la gente. Llevaba directamente a la boca del desfiladero de Nantahala, un desfiladero que los lugareños llamaban la Bolsa de Piedra. Era una zona de acantilados escarpados, un río embravecido y densos bosques que se extendían durante kilómetros sin ningún atisbo de civilización. La persecución se convirtió en una lenta y penosa escalada.
Los comandos se movían en dos grupos, cubriéndose unos a otros. El silencio de las montañas era engañoso. A las 12:40, cuando la avanzadilla llegó a una zona abierta de la meseta rocosa, el bosque estalló. El primer disparo no sonó como una fuerte explosión, sino como el crujido seco de una rama, amplificado por el eco del desfiladero. El ayudante del sheriff, que caminaba tercero en la columna, tropezó de repente y cayó, agarrándose el hombro. La bala de calibre 308 Winchester atravesó el Kevlar de su coraza en el punto más vulnerable, destrozándole la clavícula. El grupo se dispersó al instante, escondiéndose tras las rocas. Las ondas estallaron con gritos de auxilio y códigos de oficial bajo fuego. Pero antes de que pudieran identificar el sector de ataque, sonó un segundo disparo. Esta vez la bala alcanzó a otro oficial en la pierna cuando intentaba poner a salvo a su camarada herido. Barker no disparó a matar, disparaba para mutilar. Era una táctica clásica de un francotirador saboteador. Un soldado herido necesita la ayuda de 2 soldados sanos, no que automáticamente saca a 3 soldados de la lucha y ralentiza el avance de todo el grupo. Comenzó un juego del gato y el ratón, en el que el ratón tenía dientes de dragón. Barker utilizó el terreno con maestría. No se quedaba sentado en una posición. Después de cada disparo, se trasladaba a una cama preparada de antemano, utilizando los pliegues naturales del terreno y sus conocimientos de acústica de montaña. El eco de los disparos rebotaba en las paredes del desfiladero, creando la ilusión de que el fuego procedía de varios puntos a la vez. El equipo SWAT devolvió los disparos contra los arbustos y las sombras sospechosas, pero las balas solo arrancaron trozos de piedra de las rocas. El detective Thorne, que coordinaba la operación desde un cuartel móvil al pie de los acantilados, sacó un mapa de la zona. Pasó el dedo por la ruta de Barker y sintió que se le helaba la sangre. El fugitivo no intentaba cruzar la cresta para llegar a Tennessee, como habían supuesto los agentes federales. No se dirigía a los viejos caminos madereros. Su trayectoria era extraña, en espiral, pero tenía una dirección clara. Atrajo al equipo de persecución cada vez más hacia la estrecha boca del desfiladero, donde las rocas se cerraban entre sí, dejando solo un estrecho paso a lo largo del agua embravecida. Esta era la zona de la muerte. Barker había estado preparándola durante años en caso de que se produjera una situación así. Conocía cada grieta en la piedra, cada ráfaga de viento en este desfiladero. No corría por su vida, los llevaba al matadero. Thorne comprendía la psicología del cazador. Para Barker, aquello no era una huida de la justicia, era su examen final, el último trabajo de su vida. Quería demostrar que un superhombre entrenado valía más que todo un pelotón de basura genética, como él llamaba a la gente corriente. A medida que el sol empezaba a ocultarse, largas sombras caían por el fondo del desfiladero, convirtiendo las piedras grises en siluetas negras. La visibilidad disminuía por momentos. El grupo de fuerzas especiales, con 2 hombres gravemente heridos en brazos, se encontró en la peor posición táctica. En una ladera abierta, con el río debajo y un tirador invisible encima. El comandante del grupo pidió permiso para retirarse, pero de repente, la radio se vio interrumpida por una señal alienígena. Llegó una voz por la frecuencia de la policía. Era tranquila, incluso despreocupada, sin un atisbo de miedo o falta de aliento. Era la voz de Terry Barker. No hizo ninguna exigencia ni pidió ninguna negociación. Solo dijo una frase que puso los pelos de punta incluso a los veteranos más experimentados de las fuerzas especiales. La primera lección ha terminado. Pasemos a los procedimientos del agua. Llegas tarde a tu examen, detective. Y en ese momento, Thorne vio en el mapa exactamente a dónde conducía aquel camino mortal. A un objeto que había sido marcado como peligroso en mapas antiguos. La situación en el cuartel general operativo desplegado al pie de la cresta alcanzó un punto de ebullición a última hora de la tarde del 26 de septiembre. En los monitores de vigilancia, los detectives solo veían manchas grises de rocas y bosques verdes, pero el enemigo permanecía invisible. El gran avance en la investigación no se debió a la tecnología, sino a la intervención de la víctima. Christopher Hayes, que se encontraba en un estado de grave agotamiento físico y bajo la influencia de fuertes analgésicos, insistió categóricamente en que lo llevaran al lugar de la operación. Los médicos se opusieron, pero el detective Thorne, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, asumió la responsabilidad. Se llevaron a Christopher en una ambulancia. Cuando se abrió la puerta del coche, los agentes vieron a un hombre que no temblaba de frío, sino de adrenalina. Pidió ver un mapa del sector donde había desaparecido el fugitivo. Su dedo vendado se deslizó por el papel, ignorando las pistas forestales y los pasos en los que se basaba la policía. Se detuvo en la línea azul del río Nantahala, en el punto donde el agua hacía un giro brusco cerca de antiguas estructuras de ingeniería. «Irá al agua», resolló Christopher con una voz que sonaba a miedo animal mezclado con odio. Siempre nos lo decía durante las lecciones.
El agua lava los pecados y las huellas. Allí hay una vieja presa. Este es su altar. Esta información cambió el curso de la operación. El equipo de asalto se reagrupó inmediatamente y se dirigió a una instalación hidráulica abandonada, construida a mediados del siglo pasado y desmantelada hacía tiempo. Era un lugar lúgubre. Muros de hormigón ruinosos cubiertos de musgo, esclusas oxidadas por las que rugía el agua y un laberinto de puentes metálicos colgados sobre el abismo. El ruido del agua aquí era tan fuerte que ahogaba cualquier sonido, incluso los disparos. Era el escenario perfecto para el acto final. Cuando el equipo avanzado de fuerzas especiales, moviéndose al amparo del ruido de la cascada, se acercó a la sala de máquinas, lo vio. Terry Barker no estaba escondido. Estaba de pie sobre una plataforma de hormigón abierta por encima de la furiosa corriente, como si esperara a un público. Su aspecto era aterrador. El maníaco se había aplicado una gruesa capa de arcilla de río en la cara y las manos, convirtiéndose en una figura parecida a un golem. Sus ropas estaban reforzadas con escudos caseros hechos de corteza y piel de animal. Se fundió con el hormigón y la suciedad, formando parte de aquel paisaje muerto. Cuando se percató de la presencia de los soldados, Barker no abrió fuego. En lugar de eso, empezó a gritar. Sus palabras, grabadas por las cámaras corporales de la policía, formarían parte más tarde de una evaluación psiquiátrica. Gritó por encima del rugido del agua, que eran material genético débil, incapaz de sobrevivir. Se dirigió al invisible Christopher, llamándole su mejor creación. ¡Has sobrevivido!, rugió Barker con los brazos extendidos. ¡Has superado la selección! Tú eres la cúspide de la evolución, y ellos no son más que forraje. El comandante del grupo dio la orden de rodear. Los francotiradores tomaron posiciones en una colina, sin perder de vista a la figura de arcilla. Las negociaciones eran imposibles. Barker, al ver que el cerco se había cerrado, se desabrochó la chaqueta con un movimiento brusco. Debajo no había un chaleco antibalas, sino una compleja construcción de cables, bolsas y tubos metálicos. Era un chaleco suicida, lleno de pólvora, clavos y pernos. Su mano alcanzó el detonador que colgaba de su pecho. Sonreía, preparándose para llevarse consigo al mayor número posible de débiles. Una fracción de segundo lo decidió todo. El francotirador con indicativo de llamada Orel se dio cuenta de que un disparo en la cabeza podía provocar un apretón reflejo del gatillo. Disparó al agresor en el hombro derecho. La bala de calibre 308 destrozó la articulación y la clavícula. El impacto fue tan fuerte que Barker se dio la vuelta y cayó sobre el hormigón. Su mano colgaba sin fuerza, incapaz de cerrar la cadena. El detonador no funcionó. El equipo de captura se abalanzó sobre él al instante. Barker opuso una feroz resistencia. A pesar de estar herido, mordió, gruñó e intentó dar patadas a los agentes. Cuando por fin le pusieron las esposas en las muñecas, no dejó de hablar. Mientras lo arrastraban hacia los coches de policía, pasando por delante del cordón de periodistas que había llegado al pie de la presa, se reía. No era la risa histérica de un perdedor, era la risa de un hombre triunfante. Miraba directamente a los objetivos de las cámaras con ojos locos y muy abiertos, cuyo blanco estaba marcado por vasos sanguíneos rojos. Su rostro pintado de arcilla parecía la máscara de un demonio. «Se acabó la clase», gritó a los periodistas. «Pero la escuela está abierta. Estáis todos en la lista». Christopher observó la detención desde la ventanilla de la ambulancia. No se sintió aliviado. Mientras empujaban a Barker hacia el furgón blindado, uno de los detectives se acercó a Thorne y le entregó la prueba extraída del bolsillo del maníaco. Era un viejo y desgastado comunicador capaz de enviar breves mensajes cifrados vía satélite. La pantalla del aparato aún brillaba. Había una ventana de diálogo abierta. El último mensaje, enviado 2 minutos antes del asalto, tenía el estado entregado. Consistía en una sola palabra que hizo palidecer al detective. Allá vamos. El juicio de Terry Barker comenzó el 4 de enero de 2016 e instantáneamente se convirtió en un acontecimiento nacional. La tranquila ciudad donde se celebraban las vistas se llenó de furgonetas de cadenas de televisión de todo el país. El caso del profesor de supervivencia, como lo apodó la prensa, conmocionó a la sociedad no solo por la brutalidad de los crímenes, sino también por la filosofía fría y calculadora del asesino. Mientras los fiscales leían la acusación en la sala del tribunal, equipos especiales de expertos forenses seguían trabajando en el territorio del campo de entrenamiento. El terreno alrededor de las minas de mica seguía revelando sus horribles secretos. Durante 3 meses de excavaciones, los expertos descubrieron los restos de otras 7 personas. Se trataba de hombres y mujeres que habían sido dados por desaparecidos en distintos estados durante los últimos 8 años. Sus cuerpos estaban enterrados en fosas numeradas,
cada una de las cuales estaba etiquetada en las notas de Barker como experimento fallido. La identificación llevó meses, ya que en muchos casos fue necesario basarse únicamente en el análisis del ADN extraído del tejido óseo. Cada nuevo hallazgo añadía otra cadena perpetua a la condena que ya era inevitable. El comportamiento de Terry Barker durante el juicio se convirtió en un tema de debate aparte entre los psiquiatras. Se negó a tener un abogado, afirmando que nadie más que él era capaz de comprender el propósito superior de sus actos. No negó los hechos de los asesinatos. Al contrario, habló de ellos con orgullo profesional, calificando la tortura de entrenamiento y la muerte de las víctimas de rechazo de material de mala calidad. Durante el interrogatorio, miró tranquilamente a los ojos de los familiares de las víctimas y afirmó que había dado a sus seres queridos la única oportunidad en sus vidas de convertirse en algo más que consumidores de oxígeno. Nunca se arrepintió. Su última palabra fue un sermón sobre la degradación de la especie humana. El 15 de abril de 2016, el jurado deliberó durante menos de 3 horas. El veredicto fue inequívoco: pena de muerte. Sin embargo, para Christopher Hayes, el veredicto del tribunal no era el final de la historia. Sobrevivió a la prueba, pero parte de su alma permaneció en aquella jaula para siempre. Sus heridas físicas se curaron, aunque quedó cojo de por vida debido a una malunión, pero sus cicatrices psicológicas eran más profundas que el cañón de Nantahala. Nunca pudo volver a su trabajo de paramédico. La visión de la sangre y el dolor ajeno le provocaban ataques de pánico incontrolables. Vendió su apartamento en la ciudad y se mudó a casa de sus padres en un suburbio tranquilo, lejos del ruido y la gente. Octubre de 2016. Es de noche. Christopher está sentado en una silla de mimbre en el porche. El aire ya está cargado de la fría humedad del otoño, que le recuerda las noches que pasó en el pozo de tierra. Frente a él, tras la valla de madera, comienza el bosque. Es un bosque normal y seguro, donde los niños pasean y las ardillas corren, pero para Christopher es una fuente de amenaza constante. Es físicamente libre, pero su mente sigue viviendo según las reglas de la supervivencia. Cuando una rama se rompe en algún lugar de la espesura, con un crujido seco bajo el peso de un pájaro, Christopher se estremece con todo el cuerpo. Su mano busca automáticamente su cinturón, donde solía colgar un cuchillo casero, pero solo agarra el espacio vacío. Sobre la mesa, a su lado, hay un objeto que nunca suelta. Es una vieja brújula rayada, la brújula de William. El cristal de la misma está agrietado, y la flecha a veces se atasca, pero es lo único que le queda de su hermano, salvo el recuerdo de sus gritos. Christopher coge la brújula, sintiendo la frialdad del metal. Se queda mirando la flecha temblorosa que apunta al norte, hacia donde permanecen las montañas que le quitaron la vida, aunque le dejaran respirar. El sonido de la televisión llega desde la ventana abierta del salón. Están dando las noticias de la noche. El presentador anuncia una información urgente con voz alegre y preocupada. En los bosques de los Apalaches, a 100 millas de donde se encontró el lugar de pruebas de Barker, una pareja de excursionistas ha vuelto a desaparecer. La policía informa de que han encontrado su coche en un aparcamiento, sin signos de lucha, pero en el lugar se han descubierto extrañas marcas de cuchillos en los árboles. Christopher se queda paralizado. Sus dedos agarran la brújula con tanta fuerza que sus nudillos se vuelven blancos. Sus ojos se vuelven vidriosos. Recuerda detalles de los que intentaba no hablar, ni siquiera con los investigadores. Durante sus largas noches de cautiverio, a Barker le encantaba hablar. Se jactaba de no ser el único iluminado. Hablaba de foros cerrados de Internet para auténticos depredadores, donde compartían experiencias, mapas y técnicas. Los llamaba colegas y otros instructores. La policía se incautó de los ordenadores del maníaco, pero la mayoría de los datos de los discos duros estaban destruidos o encriptados con complejos algoritmos que los expertos cibernéticos del FBI fueron incapaces de descifrar. Christopher mira la oscura pared del bosque que se acerca a la casa. El viento susurra en las copas de los árboles, y en ese ruido oye el mismo zumbido grave del generador y la risa de Barker. Comprende la terrible verdad. La captura de un monstruo no ha detenido el sistema. Se ha escrito el manual, se han aprendido las lecciones, y en algún lugar de la impenetrable espesura, alguien más ya está revisando las trampas y preparando un nuevo curso para jóvenes luchadores. Christopher vuelve lentamente la mirada hacia la brújula, y luego hacia la oscuridad entre los árboles. Tiene los labios apretados en una fina línea, y en lugar de miedo, sus ojos muestran una comprensión fría y dura de lo inevitable. La caza ha terminado, pero el bosque sigue hambriento.